Advertencia: en el video sé que dije que en la serie no se había tomado en cuenta a las víctimas, sin embargo el grueso de la población está haciendo memes con un fragmento de la serie y eso no demuestra mucha empatía que digamos. Hay que recordar que aunque ya ha pasado el tiempo, para las familias sigue estando presente. Una emisión más para el filosofante, replicante eléctrico y a través del espejo. Hablaremos hoy del asesino de Milwaukee o caníbal de Milwaukee o el monstruo de Milwaukee, como le quieran llamar a Jeffrey Dahmer. No desde la perspectiva del asesino, su modus operandi. Para eso hay 3 películas y una serie documentales también que hablan de eso. Y muchas veces pensamos, ay, está chido conocer cómo asesinaba y demás este personaje. Y qué bueno, sí, para reconocer a una persona así, y que en la actualidad hay muchos Jeffrey Dahmers por ahí que no hemos descubierto. Pero este tema no va a ser precisamente el que vamos a hablar el día de hoy, de cómo mataba y eso, cuando nació, cuando se murió, cómo lo mataron y así, no. Hablaremos más bien por qué a este sujeto no lo agarraron rápido o por qué no hicieron nada en sí. Primero porque sí, como lo describen en los documentales, las películas y las películas y la serie, pues sí era un gran manipulador, sabía cómo salirse con la suya. Y aparte hay un concepto que me gustaría tocar que se usa ayer y hoy, que es el racismo estructural. Esa injusticia, o sea, ¿por qué los policías pues se hacían de la vista gorda al, pues no sé, ver, o sea, porque ya había indicios de que hacía esos crímenes, pero pues nadie lo pasaba, se los pasaban por alto. En primera, como dije, la manipulación y el racismo estructural que hoy en día existe. Y no nada más de ese tiempo, hoy lo podemos ver más que nunca. Por ejemplo, la masacre de Texas ocurrida hace unos meses, ni siquiera es un año, hace unos meses, ahí hubo racismo estructural. O ahora también con esto de la alianza LGBT también hay racismo estructural. Y podríamos citar un montón de cosas, pero primero hay que definir qué es el racismo estructural y por qué esto fue muy bien aprovechado por Dahmer, aunque él no era consciente de esto, o tal vez sí, quién sabe, no lo sabemos. Pero los policías sí que eran conscientes y les valió. De alguna forma fue para, bueno, se reduce más la población y aparte porque eran de la diversidad sexual. Pues bueno, vamos a ver. Rescatando un artículo de plazapublica.com, este artículo de Guatemala, pero me gustó porque lo define mejor que otras páginas de Estados Unidos, porque pues esos son 2-3 líneas. Y aquí para agarrar un buen pedazote y discutir, un buen párrafo, y discutir bien sobre este asunto. Dice: en muchos casos las manifestaciones de racismo son evidentes. Podemos notar las disparidades raciales que existen entre nuestros colegios privados y nuestras escuelas públicas, entre lo urbano y lo rural, en nuestros condominios y barrios, entre quienes usamos automóvil y quienes nos transportamos en camioneta, entre quienes vamos a hospitales privados y quienes utilizamos hospitales públicos, en quien nos atiende en un café o limpia los hogares de miles de familias acomodadas. Los efectos del racismo están presentes en todos lados. Sin embargo, el racismo también se manifiesta en otras formas menos evidentes, pero igualmente peligrosas y corrosivas para la sociedad. Si ponemos atención, podemos observar los efectos del racismo en los anuncios de publicidad, en las noticias de crímenes contra civiles, esto es importante, de crímenes contra civiles, en el impacto del desarrollo social y humano, demostrado por las estadísticas, en el campo de estudio de los impactos en la globalización por racismo. Siempre entendemos que cada región debe estudiarse y problematizarse en las particulares integraciones sociales, económicas, políticas e históricas que la hacen de ser de una u otra manera en el momento histórico particular de estudio. Para entender el racismo que nos amenaza es fundamental que tengamos muy claro qué implica el racismo estructural, así como la herencia y las externalidades negativas que ha tenido la discriminación racial y en otros grupos cercanos de influencia. El racismo estructural se define como la normalización
y legitimación de políticas públicas, prácticas cotidianas y actividades diarias que se acumulan y producen resultados adversos de forma crónica para un grupo específico de una población debido a su color, origen, cultura, vestimenta u otras características. El racismo estructural es principalmente porque se convirtió en instrumento para el establecimiento o la ausencia de sistemas de justicia, de educación, de salud que benefician o excluyan a un grupo de la sociedad en detrimento de otro. De forma privada, el racismo estructural se ha convertido en un instrumento para la segregación de la sociedad en grupos y zonas, en clubes o asociaciones, en entornos y microcosmos en los cuales el acceso está restringido de forma no tácita para uno o varios grupos de la sociedad que por motivos raciales no son aceptados como iguales. Bien, pues bueno, como les acabo de leer esa definición, cabe muy bien esto por lo que pasa, cómo Dahmer se salió con la suya. Primero, vamos a repasar cómo sucedieron. Ahora sí hacer una crónica, pero con base en lo que acabo de leer y lo que ustedes acaban de escuchar. ¿Cómo él empezó? Primero, obvio, clase media, privilegiado, estaba en la zona de gente blanca, por así decirlo. El primer asesinato fue contra una persona blanca porque estaba en ese lugar y así. Después se muda con su abuela, de igual forma, zona media, donde los blancos homosexuales asistían a los baños, ahí también pudo cometer sus crímenes, etc. En sí, Dahmer no era racista, sino que era la zona donde se podía, donde él ejercía pues su modus operandi, su control, su dominio, su crimen. Primero, obvio, los empezó a drogar, porque sí se había matado, pero como que se tenía que contener, pero igual, empezó a drogarlos y le prohibieron la entrada. Por una o XY situaciones lo corrían del trabajo y tuvo que mudarse, ahora sí, a donde va todo esto. A una zona marginal de puros migrantes, personas afro y sobre todo homosexuales, ¿no? Porque eso también hay que destacarlo, aunque muchos dicen, ay, es que ya lo de la diversidad sexual ya se resolvió, ya no hay crímenes de odio. Eso no es cierto y estas discusiones, volvemos a lo mismo, están en el lugar privilegiado de la clase o de la burguesía pues sí, blanca. Porque pues realmente a los migrantes y a las personas afro se les sigue violentando. En el caso de Dahmer, por ejemplo, cuando abusó del chico de 13 años, me parece, no sé, 14 o 13 años. Sí, nada más tuvo que pagar multa y hacer, no sé si trabajo comunitario, no me acuerdo, pero nada más. O sea, hubiera sido una persona blanca la que violó. Ay, perdón. Ya creo que... bueno, sí, a la que... Pues sí, abusó sexualmente. Pues... le hubieran hecho... pues... mayor indignación, yo qué sé, ¿no? Se lo hubieran lanzado. Y una cosa que voy a decir al final, ¿no? Se lo hubieran lanzado, lo hubieran metido a la cárcel, pero como era una persona vietnamita a la que le hizo esto, pues lo dejaron pasar, así como los demás, ¿no? También otro caso fue el de otra persona afro a la que supuestamente le iba a ayudar a arreglar su automóvil. Lo drogó, el muchacho se escapó, en fin, pero no hicieron nada, aunque él ya estuvo advirtiendo de eso. Ya cuando se fue a los apartamentos de Oxford, en Milwaukee, ahí sí fue el destape de él, mataba a sabiendas, a diestra y siniestra. Una vecina empezó a advertir cuando vio al menor, no sé si fue el último menor de edad, creo que sí, fue el último menor de edad que mató porque había matado a otro cuando vivía con su abuela. Pero también, vietnamita, igual, se me hace que era el hermano del que había abusado antes. Lo mismo, porque el chico fue con él porque necesitaba dinero, yo qué sé, pero... eso ya, como dije, lo van a ver en el documental. Pero igual nadie le hizo caso. Dices que esto es un menor de edad. La policía se hizo de la vista gorda. Porque ya como dije, era parte pues de una población racializada. Y aparte homosexual, como que no les importó. Con el último, que también era de afro,
Se pudo escapar, entonces los policías cuando ya fueron a la casa de Dahmer y el olor y todas las fotografías, ahí ya era imposible negar lo que había cometido. Pero ojo, o sea, ellos sabían que había algo mal, pero no hicieron nada porque no les importa. En la serie pasa que acosan a la familia esta vietnamita. No sé, no lo he comprobado todavía si eso fue así en la vida real, que los policías empezaban a acosar a esta familia que se regresaran a su país. No sé, un montón de cosas. Que se regresaran a su país, que volvieran a los campos de arroz, etcétera. Y sigue pasando. O sea, tomemos casos como el de George Floyd, el movimiento Black Lives Matter. ¿Por qué? Porque estos movimientos no se hacen de la nada, porque siempre ha existido esa injusticia y hasta el día de ahora supuestamente iban a derribar esos apartamentos donde ocurrió todo el desastre, todos los crímenes, que iban a hacer un parque. Pero ¿por qué no lo hicieron? Porque la raza o la población, pues no era la población blanca, no era la raza blanca. Porque eran puros, como digo, inmigrantes, afros, gente que pues todavía en el pensamiento colectivo estadounidense son gente indeseable. Y yo sé, ya me han censurado por hablar de esto, o sea, de tópicos parecidos en Facebook, a lo mejor en YouTube por este video tal vez, me lo censuran, aunque como soy un canal insignificante no creo, tengo todavía esa libertad de poder decir las palabras tal cual son. Porque disfrazarlo simplemente lo hace más grande. Y la gente todavía habla pues de lo que había hecho Dahmer, de su modus operandi. Hay gente que lo admira. Pero como dicen a las víctimas, ¿cómo pasa al mirar eso? ¿Sí? Grupos de fans que también iban a molestar a las víctimas. Y tienen razón porque dicen, siempre hablan de Dahmer, de lo que hizo, pero no hablan de las víctimas. Y esto es un pequeño video, una pequeña reflexión de cómo todavía el racismo estructural permea en nuestros días. Y esto es un caso muy evidente. Hay muchos más, pero como este es el más mediático, pues es importante apuntarlo. Porque todos dicen, porque hablan de lo social, son muy exagerados, yo soy impolíticamente correcto. A ver, señor, mientras usted no le atraviese, no lo discriminen, no lo va a sentir. Mientras las personas no se sientan violentadas, atacadas por razones de raza, sexo, color de piel, orientación sexual, identidad sexual, todo va a parecer exagerado. Mientras no fracturen ese estatus de aparente privilegio que se tienen, nadie va a hacer nada. Y es lo que ha pasado con estas familias. Nadie ha hablado de las víctimas. Sí, hablan como un daño colateral, pero nadie les ha preguntado nada. O sea, simplemente, sí, ya, ok, las mató y ya lo pasan en memoria de... Pero, por ejemplo, nadie ha hecho ese parque conmemorando a esas víctimas, porque esas víctimas tenían vida, tenían algo que hacer en este mundo, pero no lo hicieron porque a una persona que ya por lo que ya sabemos en la serie se le fue la mente, se puso a matar y no le importó nada. Y el mismo actor que lo interpreta dice, no lo romanticen, pero mucha gente en su necesidad de sentir ese poder lo romantizan y no debería ser así. No sé cuánto lleva este video, no tiene medidor de tiempo aquí, no sé por qué en esta aplicación, como ahora se le dice porque antes se le decía programa, no lo tiene, pero es a lo que voy. No me quiero extender mucho porque puedo hablar de racismo estructural, hay PDFs, hay mucha información, pero ¿qué pasa? Nos da flojera buscar, y ya lo he comprobado, a la gente le da mucha flojera buscar y se va por lo primero que ve. Por eso es que Facebook y todo lo demás se ha vuelto un monopolio, pero eso sería ya para otro video. A lo que voy, no se queden con la romantización de este asesino, piensen en las víctimas, que ustedes también podrían ser víctimas después. Y por este racismo estructural, por esta discriminación, no se les haga justicia. Y no nada más con asesinos en serie. Hay un montón que por no tener el capital, el color de piel, pertenecer a un sistema hegemónico, ha habido mucha injusticia. Y las leyes pues está para las personas que puedan pagarlas, para que estén dentro de la hegemonía. Pero si no destacamos esto, no se va a poder hacer nada. Y pues nada, ya está. Espero que este video sirva de algo.
este audio, este podcast, no sé si llamarle podcast, pero más bien una reflexión. Y ya está. Bye bye.